Hola, soy Lucia Orozco y hago este video para la clase de Ciudadanía y Democracia para el examen del primer parcial, para el cual tuvimos que leer el libro titulado The Age of Spiritual Machines, que en español sería La Era de las Máquinas Espirituales, publicado en 1999 y escrito por Raymond Kurzweil. Este libro se divide en tres partes. En la primera parte nos explica un poco del contexto en cuanto a cómo se empezó a crear la tecnología y cómo fue evolucionando a través del tiempo. La segunda parte se enfoca un poco más en cuestiones filosóficas y también nos habla un poco de predicciones que se hicieron en el pasado y cuántas fueron acertadas para la época de publicación del libro. Y la tercera parte son básicamente predicciones de lo que se espera de la tecnología en próximos años. La primera parte se titula The Law of Time and Chaos. Y en esta parte nos cuenta un poco sobre las leyes de termodinámica. Empieza contándonos sobre la creación del universo desde el Big Bang. Nos explica cómo siempre hay como un crecimiento exponencial, cómo el universo empezó como a formarse de una manera muy acelerada y a partir de eso pasa a la evolución de los animales y específicamente del hombre. Y ahí nos narra que esa como crecimiento exponencial va como decreciendo mientras más avanza la evolución y nos hace como una relación del caos con el tiempo. Nos dice que entre más caos hay, el tiempo pasa más lento. Mientras más orden hay, el tiempo pasa más rápido. También nos habla de la entropía y nos cuestiona incluso cómo la evolución podría parecer una contradicción a la entropía, porque para que algo mejore tiene que, seguir como una especie de como patrón o ver qué está fallando para mejorar, y la entropía se supone que es el caos, pero nos narra en el libro que aún dentro de todo ese caos hay un cierto orden, porque a fin de cuentas la evolución no se da como un proceso de mejora tras mejora tras mejora, sino que a fin de cuentas son cambios aleatorios y los que prosperan son los que perduran, mientras que los que fracasan desaparecen al poco tiempo. Toca también, ya que empieza a hablarnos sobre la tecnología después de la evolución, nos habla un poco sobre la ley de Moore, pero quisiera retomar antes cómo nos narra cómo empezamos a crear la tecnología, en contraste a que el ser humano ha empezado a alentar su proceso de evolución, a la vez ha empezado a desarrollar tecnología y esta ha empezado a crecer cada vez de manera más rápida. Y entonces creamos cosas más eficientes en menos tiempo. De hecho, también es curioso que en el libro compara el ser humano como si fuera una máquina, como si fuera, por ejemplo, un software, y decía que nuestro código pues será como el más avanzado que existe, pero también es muy deficiente, porque hay muchas cosas que realmente no llegamos a aprovechar de toda lo que podríamos ser capaces en cuanto a la energía que podemos producir y eso. Y también otro detalle es que nuestro software no tiene documentación, así que no podemos saber cómo está hecho y cómo podríamos imitarlo o arreglarlo. El libro también nos habla de por qué es diferente la tecnología que usó el ser humano en comparación a la que usan, por ejemplo, los animales, ya que los animales buscan herramientas que puedan usar a corto plazo y para conseguir una ventaja al momento, mientras el ser humano crea tecnologías mucho más complejas y a veces el objeto resultante suele tener más importancia en sí mismo que el material o el hecho por el que fue creado. También nos propone cómo podríamos hacer un software, por ejemplo, que tuviera la misma capacidad que un cerebro humano. Nos propone la idea del escaneo cerebral, que por medio de ingeniería inversa, estar como viendo por capas cómo funciona el cerebro y tratar de replicarlo.
Y aquí es donde empieza a tocar un poquito los temas filosóficos, porque empieza a cuestionar cosas como si una máquina podría tener empatía o sentimientos, porque una máquina, por ejemplo, te podría poner un mensaje en pantalla de que se siente solo y quiere que estés con él, pero ahí pone también en cuestión de que qué tanto lo hace por su propia voluntad la máquina, porque fácilmente un programador podría poner esa frase ahí para que tú la vieras, pero sin que la máquina tenga nada que ver, solo porque es una orden que alguien más le está dando y no porque le nace de sí misma decirte eso. La parte 2 del libro se llama Preparing the Present. Aquí es donde empieza a profundizar mucho más en los dilemas filosóficos. Nos cuenta la historia de Jack, que hipotéticamente es una persona que empieza a ponerse implantes para mejorar su estado físico. Y nos empieza a cuestionar hasta qué punto Jack dejaría de ser Jack si está reemplazando su cuerpo natural con piezas artificiales. Nos pone, por ejemplo, que para sus amigos seguiría siendo la misma persona, pues tendría la misma personalidad, pero pues él estaría recibiendo mejoras constantemente, incluso llegar al punto en que se deshiciera de su cuerpo humano por completo y trasladara su mente a una computadora. Ahí podríamos decir que seguiría siendo Jack, o ya sería como solamente una imitación de lo que alguna vez fue. Su personalidad sería siendo en verdad su personalidad, o sería una réplica de la personalidad que tenía. También nos empieza a hablar de la importancia del cuerpo, pues nos dice que muchos eventos de nuestra vida cotidiana, si nos ponemos a pensarlos, no tendrían mucho sentido si dejáramos de lado qué tanto afecta nuestra apariencia física al interactuar con otras personas. Y también en esta misma parte empieza a relatarnos que hace 10 años este mismo autor publicó una especie de documento titulado igual The Age of a Spiritual Machine, si no me equivoco, donde hablaba de las predicciones que tenía para 1999, que fue el año donde se publicó este libro. Y nos empieza a contar todas las cosas que acertó, todo lo que, o sea, se ha cumplido, e incluso también menciona algunas cosas que tal vez fue un poco optimista al explicarlo, tal vez por ejemplo con las inteligencias artificiales, pero o sea, creo que sí fue impresionante ver la cantidad de cosas que se lograron en solamente 10 años. Y tras esto pasamos a la parte 3, que se llama To Face the Future, que es donde propone ahora cosas a futuro. Nos divide todas estas en secciones, que es la computadora en sí misma, la educación, la gente con discapacidades, la comunicación, el trabajo y economía, la política y sociedad, el arte, la guerra y la filosofía. Empieza haciendo predicciones hacia el año 2009. La verdad me impresionó. No estoy segura de que todas esas se lograron en el 2009, pero me doy cuenta que muchas, al menos hoy en día, sí existen y sí se aplican, como por el ejemplo, el hecho de que todo el mundo ya tiene sus computadoras portátiles, que se utilizan muchos softwares para cuestiones de arte, tanto para dibujo como para música, como para literatura, que el mismo software muchas veces te ayuda a hacer tu proyecto y no tienes que hacerlo todo por tu propia cuenta. También la aplicación ya de dispositivos para ayudar a gente con discapacidades. Y también mencionaba que para esta época ya los profesores en las escuelas, la importancia que tendrían sería más social, porque el internet y los medios tecnológicos tendrían más importancia en cuestión de educación para las personas. No estoy segura qué tantos de estos hechos se cumplieron en este año, pero al menos hasta hoy, 2019, muchas de esas cosas ya se aplican. Después pasamos al siguiente capítulo, precisamente 2019, que aquí sí es donde
empieza a hacer unas predicciones un poquito más descabelladas que tal vez algunas ya se han cumplido pero no se utilizan tanto o no son tan accesibles para toda la gente. Otras sí me parecieron un poco, no sé, surrealistas. Para este año predecía que las llamadas telefónicas serían ya por medio de hologramas hiperrealistas que podríamos incluso tocar, que sería casi como estar hablando directamente con la persona a pesar de estar a distancia. E incluso eso se podría aplicar a las reuniones o en los salones de clase. Ya ni siquiera tendrías que salir de tu casa, pues podrías proyectarte simplemente en esos lugares para interactuar con las personas ahí. También, por ejemplo, nos proponía la realidad virtual tridimensional, pero ya sin necesidad de usar cascos o lentes. Y decía un ejemplo, o salir a la calle y estar viendo realidad aumentada donde quiera que voltees, o incluso en el cine, literal estar como tú en medio de la película y que toda la acción estuviera pasando alrededor tuyo, no solamente estar viendo la pantalla. Nos decía que para esta época las inteligencias artificiales ya empezarían a parecer humanas, ya podrían hablar fluidamente, ya tendrían una apariencia física muy realista. También nos decía que ya en esta época los maestros en las escuelas empezarían a ser más como para orientación para los alumnos que para dar clases, pues las clases serían meramente virtuales o a través de tanto de inteligencias artificiales como de la misma tecnología que podrían tener al alcance de los alumnos. De aquí salta a 2029, donde nos dice que el 99% de la población ya serían inteligencias artificiales. Habría muy poquitos humanos reales. Habría una inmersión total, o sea, podrías estar todo el tiempo conectado, o sea, y nos decía, por ejemplo, que habría gente que preferiría usar sus cuerpos virtuales que los cuerpos físicos. Y si ya tenían esa tecnología de proyectar sus cuerpos virtuales, incluso podrían preferir utilizar avatares si no estaban conformes con su cuerpo, querían verse diferentes. Entonces salir a la calle en lugar de caminando con su cuerpo, con sus proyecciones virtuales e interactuar como si fueran personas de carne y hueso con los demás. También nos diría que para esta época ya no solamente las máquinas ayudarían a los artistas a la creación de arte, o sea, ya no sería solamente el apoyo que te pudieran dar los softwares al momento de crear música, de crear pintura, de crear literatura, sino que las mismas máquinas ya tendrían la capacidad de ellas mismas crear su propio arte. También nos dice que los avances tecnológicos harían que la esperanza de vida aumentara por lo menos hasta los 120 años, ya que todas las deficiencias del cuerpo se podrían reemplazar con partes artificiales. Y de 2029 hace un salto hasta 2099, donde nos dice que ya sería casi imposible distinguir quién es humano y quién es máquina, pues ya todo el mundo tendría tantas piezas artificiales y a la vez las inteligencias artificiales estarían tan avanzadas que serían, pues ya ahí entraría más el dilema filosófico de saber a quiénes podríamos considerar humanos, pues podríamos interactuar con todos como humanos. También, por lo tanto, si desde años atrás ya se proponía que el 99% de la población iban a ser máquinas, pues esto también involucraría que en la política hubiera inteligencias artificiales, o sea que los líderes tal vez ya no serían personas, sino que serían máquinas. También nos decía que ya para esta época todos tendrían implantes, por lo tanto todas, por ejemplo, llamadas telefónicas o cosas que quisieras hacer, incluso comprar por internet o cosas así, ni siquiera tendrías que accesar a un dispositivo para comprar, para llamar, para nada, porque ya por medio de implantes podrías hacerlo solo con pensarlo, pues la tecnología ya estaría como conectada directamente a tu cerebro, entonces podría prácticamente leer tus pensamientos y hacerlos realidad.